Chicago White Sox vs Baltimore Orioles, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. White Sox en Orioles, Nick Nastrini será el abridor por Chicago. Nastrini, en 7 aperturas en la campaña, tiene una ERA de 7.04 con un WHIP de 1.73. El derecho poncha al 15.3% con un 18.1% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 33.7% con 2.05 jonrones por cada 9 entradas. Kase Povich será el abridor por Baltimore. Povich, en 11 aperturas, tiene una ERA de 6.58 con un WHIP de 1.73. El novato zurdo poncha al 15.1% con un 10.6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 36.5% con 1.56 jonrones por cada 9 entradas. Nastrini, en sus 3 aperturas como visitante, permitió 19 carreras con 14 bases por bolas en 10 1/3 entradas. Povich, en sus últimas 6 aperturas, tiene una ERA de 9.24 con un WHIP de 2.25, con problemas de control. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los White Sox tiene una ERA de 5.51. Los Orioles han superado la línea en 12 de 19 juegos. Juega Chicago y Baltimore a más de 9. Washington Nationals vs Miami Marlins, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Nationals en Marlins, Patrick Corbin será el abridor por Washington. Corbin, en 27 aperturas en la campaña, tiene una ERA de 5.50 con un WHIP de 1.51. El zurdo poncha al 17.6% con un 7.5% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 47.5% con 1.22 jonrones por cada 9 entradas. Max Meyer será el abridor por Miami. Meyer tiene 10 aperturas con una ERA de 5.44 y un WHIP de 1.38. El derecho poncha al 18.5% con un 8.1% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 50.6% con 2.10 jonrones por cada 9 entradas. Corbin, en sus últimas 3 aperturas, permitió 3 carreras limpias con 16 ponches en 16 1/3 entradas. Meyer, en sus últimas 7 aperturas, tiene una ERA de 7.08 con un WHIP de 1.66. Los Marlins están bateando 227 contra abridores zurdos. Miami ha perdido 11 de 14 en casa. Juega Washington -100. Minnesota Twins vs Tampa Bay Rays, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Twins en Rays, David Festa será el abridor por Minnesota. Festa ha aparecido en 9 juegos en 2024 y tiene una ERA de 4.89 con un WHIP de 1.20. El novato derecho poncha al 28.7% con un 6.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 32.7% con 1.70 jonrones por cada 9 entradas. Jeffrey Springs es el abridor por Tampa Bay. Springs tiene 6 aperturas con una ERA de 3.67 y un WHIP de 1.44. El zurdo poncha al 28% con un 7.6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 35.1% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Festa ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 7 aperturas. Springs ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. En sus últimos 10 juegos, los Rays están bateando para 226. Cuando comenzó esta serie, los Twins han estado por debajo de la línea en 6 de 8. Tampa Bay ha estado por debajo de la línea en 18 de 27. Juega Minnesota y Tampa Bay a menos de 8. Philadelphia Phillies vs Toronto Blue Jays, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Phillies en Blue Jays, Tyler Phillips será el abridor por Filadelfia. Phillips ha aparecido en 7 juegos con una ERA de 5.50 y un WHIP de 1.22. El derecho poncha al 18% con un 4.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 43% con 1.75 jonrones por cada 9 entradas. Chris Bassitt será el abridor por Toronto. Bassitt tiene 27 aperturas con una ERA de 4.27 y un WHIP de 1.40. El veterano poncha al 22.6% con un 8.6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 40% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Phillips, en sus últimas 3 aperturas, permitió 17 carreras limpias con 4 jonrones en 11 entradas de trabajo. Bassitt, en sus últimas 6 aperturas en casa,
tiene una ERA de 6.68 con un WHIP de 1.40. Ambos equipos han estado bateando en sus últimos 10 juegos. Los Blue Jays han superado la línea en 6 de 8 juegos. 3 consecutivos por encima de la línea por los Phillies como visitantes. Juega Filadelfia y Toronto a más de 9. Boston Red Sox vs New York Mets, predicción de apuestas de MLB, 3 de septiembre de 2024. Red Sox en Mets, Kutter Crawford será el abridor por Boston. Crawford tiene 28 aperturas con una efectividad, ERA, de 4.12 y WHIP de 1.10. El derecho poncha al 22.1% con 6.6% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 33% con 1.63 jonrones por cada 9 entradas. David Peterson será el abridor por Nueva York. Peterson en 16 aperturas tiene una efectividad de 2.83 y WHIP de 1.32. El zurdo ha visto disminuir sus ponches al 17.9% con 10% de bases por bolas. Su tasa de rodados es del 52.6% con 0.78 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.24 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Kutter en sus últimas 4 aperturas en la carretera permitió 20 carreras limpias con 11 jonrones en 19 y un tercio entradas. Peterson ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 aperturas consecutivas. El bullpen de los Red Sox en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.80 y solo batea para 204. Juega a favor de New York menos 125. Colorado Rockies vs Atlanta Braves, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Rockies en Braves, Kyle Freeland será el abridor por Colorado. Freeland tiene 16 aperturas en 2024 y presenta una ERA de 5.51 con un WHIP de 1.47. El zurdo poncha al 18.1% con un 6.5% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 42.6% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas. Chris Sale será el abridor por Atlanta. Sale, en 25 aperturas, tiene una ERA de 2.58 con un WHIP de 1.02. El veterano tiene un porcentaje de ponches de élite del 32.34% con un 5.6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 45.8% con poco daño por jonrones. Freeland ha permitido 3 carreras limpias o menos en sus últimas 5 aperturas como visitante, con una ERA de 3.77 y un WHIP de 1.29. Sale ha permitido 2 carreras limpias o menos en 13 aperturas consecutivas. En sus últimos 10 juegos, los Braves están bateando para 229. Los Rockies batean para 217 como visitantes. Han estado por debajo de la línea en 10 de 14 juegos. Juega Colorado y Atlanta por debajo de 7.5. Cleveland Guardians vs Kansas City Royals, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Guardians en Royals, Tanner Bibee será el abridor por Cleveland. Bibee tiene 26 aperturas en la temporada con una ERA de 3.65 y un WHIP de 1.13. El derecho poncha al 26.6% con un 6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 34.8% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Brady Singer es el abridor por KC. Singer, en 27 aperturas, tiene una ERA de 3.36 con un WHIP de 1.24. El derecho poncha al 22.9% con un 6.5% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 47.9% con 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Bibee en sus 2 últimas aperturas permitió 9 carreras limpias con 3 jonrones en 10 y 2 tercios entradas. Singer, en sus últimas 4 aperturas en casa, tiene una ERA de 3.28. El bullpen de KC en sus últimos 10 juegos tiene una ERA de 6.25 y están bateando solo 223. Han perdido 6 consecutivos. Juega Cleveland menos 118. St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Cardinals en Brewers, Steven Matz será el abridor por St. Louis. Matz tiene 6 aperturas con una ERA de 6.18 y un WHIP de 1.73. El zurdo ha visto caer sus ponches al 13.4% con un 8.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 33.7% con 0.98 jonrones por cada 9 entradas. Aaron Civale será el abridor por Milwaukee. Civale tiene 26 aperturas con una ERA de 4.59 y un WHIP de 1.34.
El derecho poncha al 21.7% con un 7.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 35.3% con 1.60 jonrones por cada 9 entradas. Matz regresa después de 60 días en la lista de lesionados. Si vale, en sus últimas 10 aperturas en casa, tiene una ERA de 2.53 con un WHIP de 1.18. Los Brewers han ganado 6 de 7. St. Louis ha perdido 7 de 11 como visitante. El bullpen de los Brewers en sus últimos 10 juegos tiene una ERA de 2.80 y los Cardinals de 5.06. Juega Milwaukee -140. Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Pirates en Cubs, Paul Skenes será el abridor por Pittsburgh. Skenes tiene 18 aperturas en el año con una ERA de 2.23 y un WHIP de 0.95. El novato derecho tiene un porcentaje de ponches de élite del 32.3% con un 6.2% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 49.6% con 0.83 jonrones por cada 9 entradas. Justin Steele será el abridor por Chicago. Steele tiene 22 aperturas con una ERA de 3.09 y un WHIP de 1.09. El zurdo poncha al 24.9% con un 6.5% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 43.7% con 0.77 jonrones por cada 9 entradas. Skenes ha permitido 2 carreras limpias o menos en 12 de sus 13 aperturas. Steele ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. Ambos bullpens han tenido problemas en sus últimos 10 juegos. Juega Pittsburgh +116. New York Yankees vs Texas Rangers, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Yankees en Rangers, Carlos Rodón será el abridor por New York. Rodón tiene 27 aperturas en el año con una ERA de 4.31 y un WHIP de 1.25. El zurdo poncha al 25.9% con un 7.6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 32.6% con 1.54 jonrones por cada 9 entradas. Andrew Heaney será el abridor por Texas. Heaney ha aparecido en 27 juegos con una ERA de 3.95 y un WHIP de 1.24. El zurdo poncha al 23% con un 6.4% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 34.3% con 1.21 jonrones por cada 9 entradas. Rodón en sus últimas 7 aperturas tiene una ERA de 8.10 y un WHIP de 1.77. Heaney en sus últimas 5 aperturas en casa tiene una ERA de 1.75 y un WHIP de 0.94. El bullpen de Texas en sus últimos 5 juegos tiene una ERA de 3.29. New York batea solo, 232 contra abridores zurdos. Cuando comenzó esta serie, los Rangers ganaron 5 de 6. Juega Texas +117. Los Ángeles Dodgers vs Los Ángeles Angels, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Dodgers en Angels, Walker Buehler será el abridor por los Los Ángeles Dodgers. Buehler, en sus 11 aperturas esta temporada, tiene una ERA de 5.88 y un WHIP de 1.63. El derecho poncha al 17% con un 7.8% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 43.4% con 2.02 jonrones por cada 9 entradas. Reed Detmers será el abridor por los Angels. Detmers tiene 12 aperturas con una ERA de 6.14 y un WHIP de 1.48. El derecho poncha al 25.3% con un 9.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 40.9% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.39 sugiere una disminución en la ERA basándose en sus números. Buehler en la carretera tiene una ERA de 8.84 y un WHIP de 1.91. Detmers, en sus últimas 8 aperturas, tiene una ERA de 8.93 y un WHIP de 1.75, luchando con el control. En sus 14 aperturas en las ligas menores tuvo una ERA de 5.54. Los Dodgers han ganado 9 de 10 contra los Angels. En sus últimos 5 juegos, los Dodgers están bateando para 293 y los Angels para 196. Juega Los Ángeles Dodgers en la línea de carrera -1.5 carreras a -120. Seattle Mariners vs Oakland Athletics, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Mariners en Athletics, Luis Castillo será el abridor por Seattle.
Castillo tiene 28 aperturas en el año con una ERA de 3.65 y un WHIP de 1.17. El derecho poncha al 24.6% con un 6.6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 39.7% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. JT Ginn será el abridor por Oakland. Ginn ha aparecido en 3 juegos con una ERA de 5.19 y un WHIP de 1.04. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 22.2% con un 11.1% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 60.9% con 2.08 jonrones por cada 9 entradas. Castillo en sus últimas 6 aperturas tiene una ERA de 4.63, afectado por los jonrones. Los números de Ginn en las ligas menores revelan una ERA de 5.26 con un WHIP de 1.47. Seattle ha perdido 11 de 3 en la carretera. En sus últimos 10 juegos, están bateando para 204. Juega Oakland más 1-3-0. Arizona Diamondbacks vs San Francisco Giants, predicción de la MLB, 3 de septiembre de 2024. Diamondbacks en Giants, Ryne Nelson será el abridor por Arizona. Nelson, en 25 aperturas en la temporada, tiene una ERA de 4.22 y un WHIP de 1.28. El derecho poncha al 19.6% con un 5.2% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 41.9% con 0.99 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Harrison será el abridor por San Francisco. Harrison, en 23 aperturas en el año, tiene una ERA de 4.22 y un WHIP de 1.31. El zurdo poncha al 22.3% con un 7.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 40.3% con 1.26 jonrones por cada 9 entradas. Nelson ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 aperturas consecutivas. Harrison, en sus últimas 5 aperturas, tiene una ERA de 6.37 con un WHIP de 1.42. Los Giants han perdido 7 de 10. El bullpen de Arizona en sus últimos 10 juegos tiene una ERA de 3.19 y están bateando para 291. En este periodo, los Giants están bateando para 194. Juega Arizona más 1-1-2.